Buenas tardes, ingeniera. Muy buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien o está entrecortado para que podamos mejorar un poquito la comunicación. Se escucha bien, Inge. Perfecto. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a dar unos minutitos a que ingresen el resto. Muy bien, mientras esperamos a que el resto entre, permítame presentarme. Es nuestra primera clase. Es nuestra primera clase y la asignatura de resistencia de materiales la llevan con mi persona. ¿Quién soy? Pues soy la ingeniera Patricia J. Nieves Conde, soy ingeniero civil, especializada en el área de estructuras. Tengo 2 maestrías en el área de estructuras, una que he realizado en la Universidad Politécnica de España, en Madrid, y la otra que la he desarrollado a distancia con EADIC y la Universidad de UDIMA. Los datos que necesitan de mí son, por ejemplo, el celular. Mi número que está disponible es el 68001976. Les facilito mi número porque el encargado va a crear un grupo de WhatsApp exclusivamente para la asignatura. ¿Por qué se crea un grupo para la asignatura? Porque en muchas ocasiones les facilito algún libro, algunos no pueden entrar a veces a la plataforma Moodle, entonces se les facilita los PDFs de clases. Entonces, además de que se tiene un contacto porque se va dando ciertos avisos por medio del grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, van a tener a mi encargado de curso, va a crear un grupo exclusivamente de resistencia de materiales. Los correos que dispongo son principalmente el correo personal, que es este, y ingnieves.pj@gmail.com. Este otro que es el institucional, pjnieves@doc.emi.edu.bo. Ingeniera, no se ve lo que está compartiendo, disculpe. No se ve, eso les estaba justamente por preguntar, porque ahora estoy solamente con un equipo. A ver, vamos, un minutito. Vamos a volver a compartir. Quizá. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Perfecto. Sí, ingeniera. Me tienen que hacer notar algunas, bueno, normalmente estoy con 2 equipos, pero hoy no lo tengo activo ya que cambié la contraseña, entonces. Pero ya, esas cositas se van a ir solucionando. Si la imagen está desplazada o si no se escucha bien, me van a hacer notar. ¿Para qué? Para que podamos corregir inmediatamente ese fallo, y no tener inconvenientes en el desarrollo de la clase, ¿ya? Muy bien. Como les decía, este es el número de celular, lo tienen disponible, principalmente es para hacer el grupo de WhatsApp, pero también a veces tienen nos ocurre a todos, a mí como a ustedes, cualquier tipo de eventualidad, entonces me pueden comunicar por el WhatsApp o por una llamada. Otro punto es los correos, el institucional, que es el de aquí abajo, y el personal, que es el de arriba. ¿Por qué tienen los correos? Como les digo, nos ha pasado ya en algunas otras asignaturas de que no tenemos disponible, no sé, el Moodle se nos ha colgado o está saturado, entonces pueden utilizar ya sea el correo personal o bien el correo institucional.
para enviar. O a veces tienen la tarea tan grande que no pueden cargarlo al Moodle. Porque claro, el Moodle también tiene sus limitaciones, entonces me lo pueden mandar ahí. Pero eso no quiere decir que tengan que mandarlo a un tiempo después de lo que está asignado, ¿no? Los horarios. Conmigo nos vemos 2 veces a la semana, es el día lunes y el día jueves. Los días lunes nos vemos a las 2:30 hasta las 5:45. Entonces los días lunes nos vemos un poquito largo. Pero voy a tratar de llevar casi siempre esta asignatura, permítame antes, para ver esto de los horarios, tiene 3 fases. Uno que es la parte teórica, que va a la parte teórica y la parte práctica. Y otro que son los laboratorios. Entonces, vamos a tratar de distribuir los horarios para que este día no sea tan pesado, porque algunos ejercicios son muy pesados y nos agotamos. Entonces, tratar de combinarlo con los laboratorios o con parte práctica que nos van a permitir distendernos un poquito, ¿ya? Los jueves, como hoy, nos vemos a las 3:15 hasta las 16:45, hasta las 4:45. Yo entiendo, hoy es su primer día de clases, todos nos estamos conociendo, ustedes también me están conociendo. ¿Quién es la ingeniera Nieves? Pues nada, conmigo llevan la materia de resistencia de materiales. En esta clase nos vamos a dar los parámetros necesarios para ver cómo vamos a direccionar toda la asignatura. ¿Ya? Los horarios, ya saben, son estos dos, tienen un plazo, o sea, todos les doy un lapso, ¿no? De 10 minutitos a 5 minutitos, ya sea presencial, ya sea virtual, para que puedan entrar a clases. Pero ese plazo no quiere decir que solamente es para conectar la computadora y dejarme. No, es para que ustedes se puedan conectar, puedan llenar. A veces no se les llama lista, por lo menos en mi asignatura a veces no llamo lista y lo que hago es mandar un formulario para que llenen los datos respectivos. Queda para tomar la asistencia. Entonces les mando un formulario para que llenen la asistencia respectivamente, ¿ya? ¿Qué más tenemos en esto? A ver. Uy, ¿qué pasó? Un favor. Se sigue proyectando, ¿no? No. ¿No? No quiere proyectar esta cosa. A ver, vamos. ¿Y ahora? Sí, ahora sí, Inge. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de esto? La asignatura de resistencia de materiales, pues, es una de las ramas importantes, no más importantes que otras, sino importantes de la mecánica. ¿Por qué? Porque nos permite ver cuál es el comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a diferentes cargas. Entonces, miren, ahora vamos a aprender lo que es la resistencia de materiales, pero vamos a ver cómo funciona, o sea, cómo se comporta un cuerpo cuando es afectado por una carga. Y para saber cómo se va a comportar un cuerpo, pues también tengo que saber cómo se transmiten las cargas. No se preocupen, esta es una clase netamente para que nos conozcamos, pero también para que ustedes tengan un pequeño enfoque de qué es lo que vamos a ir viendo en resistencia de materiales, ¿ya? Entonces, en resistencia de materiales había sido primero una rama de la mecánica y segundo, que me va a permitir ver el comportamiento de los sólidos
sometido a diferentes cargas. ¿Qué cargas? O sea, hay N tipo de cargas en ingeniería. Hay un montón de cargas. Y permítame este ejemplo un poco tosquito. Cuando uno, por ejemplo, está parado, viene el amigo y por jugar le empuja o le da un empujón sin querer. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? La persona tiende a moverse, a desplazarse. Dependiendo cómo estaba esa persona, si estaba perceptible a cualquier movimiento, a cualquier empuje, entonces va a poder desplazarse muy poquito o resistir esa fuerza externa. Pero si la persona estaba tan distraída que a un simple empujón va a tender a desplazarse completamente hasta colapsarse. Entonces, a eso me refiero con el comportamiento, pero el comportamiento no de una persona, sino el comportamiento de una estructura. Cuando le llega una carga, ¿qué es lo que hace con la carga? ¿Resiste, no resiste? ¿Cómo la transmite? ¿O qué se vuelve esa carga? ¿Qué se vuelve esa carga externa? A eso me voy con eso. Entonces, en resistencia de materiales, vamos a ver que el comportamiento de los cuerpos sometido a diferentes cargas. Luego me dice, el estudio de la resistencia de materiales depende de la relación que existe entre esfuerzo y deformación. Aquí hablo de otros dos conceptos. En resistencia de materiales también voy a conocer qué es el esfuerzo y cómo se da la deformación o cómo se relacionan. Cuando un cuerpo cualquiera empieza a esforzarse, pues este cuerpo tiene que deformarse. Si alguna vez creo que todos hemos jugado con una pequeña liguita, ¿verdad? Cuando tienen una liguita de esas, empiezan a estirar, o más fácil, con un globo. Antes de que lo inflen, ¿qué hacemos? A veces lo estiramos un poquito el globo, pero ¿qué pasa? Cuando vamos estirando el globo, podemos ver que el globo empieza a cambiar de color. Mientras más lo estires, su color de lo intenso que era un rojito de esos, pues empieza a volverse un poquito más claro. Y si lo estiras tan fuerte porque tienes una fuerza tremenda, pues ese globo revienta. Entonces, miren, el esfuerzo, el globo que ha hecho, el globo se ha esforzado y lo ha esforzado tanto que ha generado una deformación. Esa deformación puede ser reversible o no, sí, dependiendo en qué rango está, pero también puede llegar a un punto de ruptura. Entonces, esas cosas las vamos a ver, pero ya no enfocadas, como ahorita les estoy dando unos ejemplos, bien, para darles un poquito de idea de cómo funcionarían las resistencias de materiales, pero nosotros nos vamos a enfocar cuando estemos ya viendo la asignatura como tal, en materiales aplicados a la construcción, aplicados a la ingeniería, ¿ya? Eso va a ser nuestro objetivo. ¿Qué más dice? Producidos por las cargas aplicadas en una estructura o una máquina, los miembros que conforman tales sistemas. ¿Qué más me dice? Para el diseño y el análisis de estructuras se usan los principios de resistencia de materiales que se requiere para asegurar que la estructura es segura respecto a resistencia, rigidez y estabilidad. Me olvidé, ¿ve? Ya empezaron a grabar. Gracias. Gracias. Miren, cuando hablamos de resistencia de materiales, vamos a aprender 3 conceptos básicos: resistencia, rigidez y estabilidad. Resistencia, rigidez y estabilidad. Nosotros no vamos a hacer un diseño de todas las estructuras, pero sí vamos a ver cómo se comportan y cómo las cargas habían sabido generar una serie de esfuerzos y el cuerpo tiene que ser capaz de resistir, de tener rigidez y tener estabilidad. Entonces, aquí veo 3 conceptos importantes:
resistencia, rigidez y estabilidad. ¿Qué es la resistencia? Entonces uno dice, ¿qué es la resistencia? La resistencia había sido la capacidad de un cuerpo de resistir cargas. ¿Qué había sido la rigidez? La rigidez había sido la capacidad de resistir a las deformaciones que se le imponen. ¿Y la estabilidad? ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad es la capacidad de mantenerse en equilibrio el cuerpo, de mantenerse el equilibrio. Muy bien, hasta aquí. Antes de seguir continuando, acabo de ver ya la reunión, cuando he visto si se habían conectado o no, veo que estamos 25 estudiantes. Para los que han entrado después a la reunión. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, soy la ingeniera Patricia Nieves para todos los que recién han ingresado, ¿ya? Conmigo llevan resistencia de materiales. Clases, ¿qué días pasamos? Lunes y jueves. Lunes y jueves. ¿Qué más puedo hablar de las... O sea, este es un pincelazo de lo que vamos a ver en resistencia de materiales. ¿Qué más me dice? Las fallas. Al hablar de una estructura, conocer su comportamiento, o sea, ¿para qué quiero saber el comportamiento de una estructura, de un cuerpo? ¿Para qué? Pues, y yo quiero saber principalmente para evitar fallas en la estructura. Por eso a mí me conviene saber cuál es el comportamiento de un cuerpo para evitar que falle. Ahora dice, el material de la estructura podría fracturarse por completo. Claro, si no sé cómo se va a comportar un cuerpo, pues no voy a poder evitar que se rompa por completo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un cubito de cristal. Si yo sé que es de cristal, sé que es frágil y lo tengo que tratar con cuidado, lo tengo que manipular con mucho cuidado. Pero si me dan un cubito de acero, entonces yo tengo el conocimiento de que el acero tiene gran capacidad entonces, de resistencia. Entonces, a ese cubito de acero la puedo hacer caer, lo puedo golpear. Mi manipulación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque sé cómo se comporta cada uno de sus materiales. Un material tan frágil como es el cristal, entonces la tengo que tratar con delicadeza. Pero un material que es más rígido, más duro, pues lo puedo tratar con mayor dureza, con mayor fuerza, ¿ya? Entonces, por eso yo tengo que saber cuál es el comportamiento de un material. Dice, el material de una estructura podría fracturarse por completo. Entonces deben decir, una estructura que se fracture por completo, eso es imposible. No, sí es muy posible. Se han visto estructuras de gran envergadura que han llegado a colapsar. ¿Por qué? Porque se ha obviado algunos efectos de algunas cargas o simplemente porque no has colocado los refuerzos necesarios, entonces sí han llegado a fracturarse, a romperse por completo. Entonces, por eso yo tengo que saber cuál es el comportamiento. ¿Qué más me dice? El material puede deformarse excesivamente bajo cargas. Claro, si a un material yo lo tengo que conocer para saber cuánto de carga le puedo dar. Sí, a ver, si yo tengo a dos de sus compañeros, uno el más fitness, ese que tiene los supermúsculos, y otro el más debilucho, y les pongo a cargar, no sé, pues, una bolsa de cementos. El fitness, pues, me va a agarrar como si nada la bolsa de cemento, pero el flaquito le va a costar agarrar la bolsa de cemento, tal vez ni pueda alzarla, caiga con la bolsa. Entonces, yo tengo que saber cuál es la capacidad de cada uno para darles la carga necesaria. ¿Para qué? Para evitar esta falla que se daría por una deformación excesiva. Entonces, ¿vieron? Estoy hablando, de que un material podría fracturarse por las cargas que se le imponen.
pero también el material, antes de fracturarse, puede deformarse. Puede deformarse. Entonces, tengo que conocerla, la estructura, ¿ya? ¿Qué más me dicen? La estructura podría volverse inestable y pandearse. Por lo tanto, sería incapaz de soportar cargas. Obviamente, una estructura tiene que tener estabilidad, tiene que tener equilibrio. Y esta, si se rompe su equilibrio, puede generar inestabilidad o pandeo. La estructura puede empezar a deformarse. Y no va a soportar cargas, evidentemente. Si una estructura, como les decía, a ver, si coloco una pequeña viga de madera, si colocamos una pequeña viga de madera, si colocamos una pequeña viga de madera en dos apoyos, aquí está mi viga de madera, pero mi viga de madera es bien delgadita, entonces agarro dentro de mis apoyos y me subo a mi viga de madera. ¿Qué le va a pasar a mi viga de madera? Pues si estoy pasadita de peso, pues esta viga va a deformarse grandemente. Y más si es delgadita. Si empiezo a saltar sobre mi viga, pues esta viga hasta puede llegar a romper. Ahora, si soy súper ligerita de peso, pues puedo pasar por la viguita, incluso saltar, y la deformación va a ser menor. Entonces, todo depende de cómo está actuando esta carga que soy yo, cómo está actuando para que se comporte en equilibrio o que la estructura haya roto el equilibrio y se haya caído. Entonces, miren, todo depende de eso. Yo a mi estructura tengo que volverla que tenga un equilibrio bueno para evitar la inestabilidad y el pandeo, ¿ya? Ahora, ¿cuántos no nos ha pasado pasar por una viguita de estas y no falta el travieso, ¿no? O sea, ya sabemos que es delgada, pasa, se están medio deformando y cuando yo quiero pasar, el otro empieza a saltar. Entonces, miren, la otra carga tiene otro comportamiento y ha alterado la estabilidad de la viga. Entonces, esas cositas es bueno ver cómo se comportan en las estructuras, o cómo se podrían dar, o cómo se podrían analizar, ¿ya? Dice entonces, para evitar estas fallas debemos conocer las prevenciones como son. Falla, ¿qué dice? Prevención de las fallas por fractura, prevención de deformación excesiva, estabilidad y pandeo. Yo tengo que saber cuál es su capacidad de carga de una estructura. ¿Para qué? Para evitar la falla por fractura. Yo tengo que conocer cuánto es su capacidad de la estructura, cuál es su rigidez de la estructura, para evitar la deformación excesiva de la estructura. Y también tengo que ver la estabilidad y pandeo de la estructura. Estas tres cositas vamos a ir viendo y desarrollando. ¿Qué más dice? Antes de ver los contenidos analíticos de la materia, ver cómo me tienen que presentar su tarea, qué libros van a usar, eso. Todos deben decir, no, las estructuras hemos visto tan rígidas y tan sólidas que no se pueden colapsar o no pueden caerse. Como les digo, sí, es algo verídico. Y me ha buscado por ahí una imagen donde dice, la viga resiste, lo garantizo, grandes deformaciones. Miren, este es un pórtico de hormigón que demuestra las estructuras son como nosotros. Cuando algo no está bien, empieza a mostrar sus defectos. ¿Y cómo muestran los defectos las estructuras? Pues los defectos se muestran a través de fisuras, de rajaduras, de deformaciones excesivas. Miren, aquí yo tengo un pórtico donde la viga ha flectado y las columnas han pandeado. Dos conceptos que estoy manejando. Las vigas han flectado y las columnas han pandeado. La viga flecta. La deformación de una viga es la flexión, la deflexión. Y la deformación de una columna es el pandeo. Entonces,
Aquí la columna está panteando y aquí la viga se está flexionando o tiene una deflexión excesiva. ¿Cómo se puede dar eso? O sea, eso solamente se da en la caricatura, me dirán. No. Si a la estructura no la has diseñado adecuadamente de acuerdo a las solicitaciones que se ve expuesta, pues la estructura presenta grandes deformaciones. Aquí tenemos en esta segunda imagen una viga de una estructura real. La estructura está emplazada en la ciudad de La Paz y miren, esta viga no es por la pendiente de la, no es por la perpendicularidad de la foto, sino que realmente la viga tiene una flexión en esta zona. Tiene una flexión en esa zona. Tiene una pequeña flexión, no una pequeña, tiene una gran flexión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa flexión? Pueden ser muchos factores. Cuando se habla de que las vigas han empezado a flexionar, pueden tener muchos factores. Que la carga a la cual está impuesta es demasiado grande. Que las dimensiones del elemento son demasiado cortas. Entonces, miren, pueden haber muchos factores. Y precisamente, esta es una construcción, es una estructura del área de ingeniería civil y miren cómo presenta las deformaciones. ¿Por qué? Porque en el momento de construir han obviado muchas cosas. Si me fijo un poquito más, si soy más, y ustedes a partir de ahora que ya se están encaminando más en el área de ingeniería, pues tienen que volverse muy observadores, muy observadores. Yo sé, al principio cuesta, a mí también me costó, fui estudiante como ustedes, pero con el tiempo uno se vuelve observador. A ver, ¿qué ven de particular en esta estructura? ¿Qué faltaría? ¿O la ven todo normal? Aparte de la deformación, ¿no? Que sí, ya está deformando grandemente. ¿Alguien? Quizás me esté equivocando, pero puede ser que falte un pilar o algo así. Ya, puede ser que en esta zona hayan quitado al pilar, donde está el puntal, ¿verdad? Ya, muy bien. Otra observación, a ver, esa es una buena observación. ¿No? ¿Nada? ¿Les digo? Ya, yo les voy a decir. La primera clase, todos somos tímidos, ¿no? Fíjense bien. Esta estructura ha sufrido muchos cambios. Como su compañero indica, aquí le falta un pilar. Sí, evidentemente. En el piso inferior hay un pilar. En este lo han quitado por tener superficies más grandes, más abiertas. Entonces lo han quitado una columna aquí. Pero al margen de esto, en esta zona, ¿qué es lo que ha hecho nuestros queridos albañiles? Muchas veces se prescinden de nosotros, ¿no? De los ingenieros. O a veces al arquitecto le gusta que la superficie sea plana. Entonces, está bien, se puede hacer, pero hay que ver con qué tipo de estructura puedo hacer. En esta lo han modificado la estructura como les ha parecido mejor. Por un lado, le quitaron la columna en esta zona. Y por otro, en esta zona, si se fijan, ¿qué ha pasado con la viga? No hay viga. Solamente han puesto una viga para este trayecto. Pero en esto donde acabo de marcar de color amarillo, la quitaron la viga. Y donde hay un pequeño volado, este otro extremo, también no hay viga. Y para el volado lo han puesto un nervio.
un nervio dormidor, nada más. Entonces, estas cositas, ¿qué es lo que hacen? Cambian la rigidez de la estructura. Miren la rigidez de la estructura. ¿En quién está concentrado principalmente? En este pórtico, que tiene que sostener por un lado su losa, pero por otro lado, todos los esfuerzos que están aquí, no sabemos dónde se están distribuyendo o a quién le está llegando ese peso. ¿Vieron? Dos cositas que no llegaron a ver. Esta viga se quitó y las viguetas, si me fijo, están en la misma dirección y esta otra que es en la zona del volado. Miren, 1, 2 y la columna 3. La estructura sí presentaba grandes grietas, ¿no? Y en la zona de los voladizos sí tenías una deformación, Entonces, esas cosas me permiten ver cómo se va a comportar la estructura. Si mi estructura es rígida, no es rígida, si va a presentar grandes deformaciones o no. Entonces, ¿para qué? Para saber esas cosas, yo tengo que irme asimilando de conocimientos y tener bases para el área de la ingeniería. Es importante eso. O sea, yo le quitaba esta viga y ¿qué le quitaba? Le estoy quitando rigidez, resistencia a la estructura. Entonces, claro, nosotros no vamos a ver de estructuras tan grandes, pero sí vamos a ver cómo se comporta una viga frente a estas cargas. ¿Por qué se dan este tipo de grietas? ¿Por qué no esta grieta se ha dado aquí arriba? Podía darse ahí arriba y no aquí abajo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Eso se ve, por ejemplo, ¿en qué tema? En vigas. Cuando lleguemos a vigas vemos estas deformaciones. O sea, ¿por qué se da ese caso? ¿Por qué una columna se pandea de esta forma? ¿Eso dónde lo vemos? Cuando se analizan columnas, el capítulo de columnas. Entonces, esas cosas sí las vemos. Las vamos a ir viendo un poquito desarmadas de la estructura, pero sí, vamos a ir viendo, por ejemplo, cuál es el comportamiento de una columna, cuál es el comportamiento de una viga. Muy bien. Ahora empezamos a ver el contenido. En nuestro contenido, pues nuestra primera unidad son conceptos generales de la resistencia de materiales. El objeto, o sea, el objetivo principal de la resistencia de materiales, ¿qué principios tomamos? Para saber el comportamiento de una estructura, pues yo tengo que saber los principios. ¿Como cuáles? Que el material es isótropo. Que el material es continuo. Ah, miren, voy a conocer principios de los materiales. ¿Cómo los considero, cómo los idealizo para conseguir ciertas ecuaciones que me permitan ver el comportamiento del mismo? Las fuerzas internas. He hablado de lo que son fuerzas externas. He hablado de lo que son las fuerzas externas. Cuando alguien viene y le da un empujón a su compañero, pues esa es una fuerza externa. Pero lo que pasa en el cuerpo del compañero, esa se llama una fuerza interna. No sé si va a ser que por la fuerza externa del empujón, su compañero se me colapsa por completo, o que el cuerpo va a tener la capacidad de reaccionar y volver a su posición inicial. Entonces, ahí voy a conocer cómo las fuerzas externas generan lo que son fuerzas internas. Si yo haría, por ejemplo, una sección, hasta ahora me apunté, no, esta no es, si yo haría una sección, miren, puedo analizar un sólido de esta forma, con una carga variable. Miren, esta fuerza externa, esta carga externa ha generado una serie de fuerzas internas. Y estas fuerzas internas, a su vez, van a generar un esfuerzo. Ahora, puedo tener una carga variable de esta forma, puedo tener una carga variable de esta segunda forma, o una carga variable de esta tercera forma, más uniforme. Entonces,
Todo eso está en base a ¿qué? A los principios que voy a manejar. A los principios que voy a manejar. Hay muchas consideraciones en las estructuras para el análisis. Por ejemplo, voy a decir que mi cuerpo es así, tapada los ojos, digo mi cuerpo es homogéneo, isótropo, continuo, elástico. Así, esos son mis principios más básicos. Que los cuerpos son homogéneos, isótropos, elásticos y continuos. ¿Y qué es la isotropía? ¿Qué es la homogeneidad? ¿A qué se refiere? Entonces, vamos a ir viendo esos principios. ¿Ya? Segundo capítulo, vemos esfuerzos simples. Nuestros esfuerzos simples, y aquí los vamos a ir conociendo, a la tracción, a la compresión, a la flexión, al esfuerzo de corte y a la torsión. Claro que en este primer capítulo me voy a concentrar principalmente a los esfuerzos normales y a los esfuerzos cortante y de aplastamiento. Entonces, primero vamos a saber qué es el esfuerzo. Hemos visto por ahí una formulita donde está una formulita que decía esto. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, esta fórmula la vamos a ver muy seguido en nuestra asignatura. El esfuerzo es igual a fuerza sobre el área. Después esta ya se va a ir combinando con otros, como la deformación, el alargamiento. Entonces, esta la vamos a ir trabajando. Pero primero hay que ver qué es el esfuerzo. ¿Cómo se da? Dice que el esfuerzo había sido igual a la fuerza sobre el área. ¿Pero qué esfuerzo? Puede ser un esfuerzo de naturaleza de tracción, puede ser un cuerpo de naturaleza de compresión, puede ser un cuerpo que esté sometido a un esfuerzo a flexión o a corte o finalmente a torsión. Entonces, miren, el esfuerzo puede tener diferente naturaleza. En este capítulo vamos a conocer al esfuerzo, pero vamos a ver esfuerzos normales, cortantes, de aplastamiento y esfuerzos permisibles. ¿Qué más vemos en esto? Propiedades mecánicas de los materiales. Dice pruebas de tensión y compresión, diagrama de esfuerzo de formación, comportamiento, esfuerzo de formación, ley de Hooke, energía de deformación unitaria, relación de Poisson, diagrama de esfuerzo cortante y falla de los materiales debido al flujo plástico. Entonces, en el capítulo 3 vemos el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Y aquí me aparece un gráfico muy interesante. Este es un gráfico básico para muchos de los materiales de los cuales utilizamos en el área de ingeniería. Este diagrama me muestra la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, cuando un elemento, cualquiera sea la naturaleza, es esforzado, pues este tiene que deformarse. Lo esfuerzas más, pues la deformación va a ir en aumento. Entonces, aquí yo voy a conocer la relación de esfuerzo y deformación. Vamos a ver de que un cuerpo, dependiendo qué tipo de cuerpo, puede tener muchos comportamientos. Por ejemplo, zona elástica, zona plástica. Que un cuerpo tenga una relación elástica quiere decir que cuando se esfuerza, pues se deforma. Pero cuando le quito el esfuerzo, pues la deformación desaparece. Cuando estoy en esta zona principal, es eso, que mi cuerpo se va a esforzar. Cuando lo esté estirando, por decirles, se va a esforzar. Pero cuando deje de estirar, vuelve a su posición inicial. Pero si pasa a sus límites, porque hay muchos límites que vamos a conocer, pasa a otra zona que se llama una zona plástica. Que cuando el esfuerzo se deforma, pero cuando quito el esfuerzo, pues sigue deformándose. Ya no vuelve a su posición inicial.
Vamos, sigamos con el ejemplo del globo que les decía. Agarren al globo y empiecen a inflarlo o empiecen a estirarlo. Sin ir más lejos, ¿no? Estos globos, esos grandes de fiesta. Si lo llegamos a inflar a un buen tamaño y le quitas el aire, pues va a volver a su posición inicial. Si lo vuelves a inflar y lo vuelves a quitar el aire, pues va a volver a su posición inicial. Pero haz ese ejercicio como 5 veces y vas a ver, o 4 veces, o un par de veces, no sé, van a ver que el globo ya no tiene la misma consistencia que inicialmente tenía. El globo va a estar deformado, va a presentar deformaciones. Entonces quiere decir que el globo ya no está en la zona elástica, porque ya no ha vuelto a ser como al principio, sino de que ya ha quedado medio suelto, va a quedar más deformado. Entonces quiere decir que el globo sí sigue resistiendo a que le meta aire, pero ya no va a tener las características iniciales. Está en esta zona que se llama zona plástica. Entonces, miren, ahí yo puedo ver, imaginarme, ¿no? Cómo así ha habido una relación entre esfuerzo y deformaciones. En este capítulo vemos lo que es la ley de Hooke. Vamos a ver cuál es la relación y cuáles son las ecuaciones que nos permiten resolver la misma. Aquí hablamos de tracción y compresión en el capítulo 4 y dice los esfuerzos normales, estados de tensión de un prisma mecánico sometido a tracción y a compresión monoaxial. O sea, un cuerpo, un prisma, lo puedo someter a una carga X y va a generar un esfuerzo de tracción y de compresión, pero axial. También veo lo que son estados de deformación por tracción y compresión, también monoaxial. Luego me dice tensiones y deformaciones producidas en un prisma recto por su propio peso, expresiones de potencia interna, expresión de del potencial interno de un prisma mecánico sometido a tracción y a compresión. Tracción, compresión monoaxial hiperestáticos, tracción, compresión monoaxial producidos por variantes térmicas o defectos de montaje. ¿A qué se refiere esto? Tracción y compresión. Muchos de los elementos de las estructuras pueden estar sujetos a estos dos esfuerzos por decirlo así, ¿no? Principales, de tracción y compresión. Si es tracción, va a empezar a estirarse. Si es compresión, va a empezar a comprimirse. Pero también se puede generar estas deformaciones por una variación térmica. Si hay un aumento de temperatura, pues va a cambiar de tamaño. Si le quitas la temperatura, lo pones a un ambiente más frío, pues va a empezar a comprimirse y cambiar voy a tener una variación de mi elemento por la variación térmica que tengo. Defectos de montaje. Las estructuras, si bien cuando hacemos el análisis de la estructura, pues idealizamos de que la estructura va a tener el comportamiento ideal al 100%. Pero cuando ya estamos en la práctica, en el campo, ¿qué pasa? Muchas veces que por 1 milímetro o porque lo has lijado mucho, lo has cortado milímetros menos. Una barra de acero, una barra de madera. ¿Y qué hacemos? O sea, uy, me faltó 2 milímetros para que entre. Ay, dale unos golpecitos hasta que entre. Entonces, miren, defectos de montaje. Las estructuras ya están sometidas a defectos de montajes en algunos casos. ¿Por qué? Porque se me fue 1 milímetro, 2 milímetros, es más pequeño. Ustedes dirán, pero 1 milímetro es nada. No, en estructuras, en maquinarias, no es tan nada. Vamos a ver que las deformaciones se ven expuestas en pequeños tamañitos, en pequeñas dimensiones. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Tracción y compresión biaxial, tracción y compresión triaxial. Nos enfocamos principalmente, primero vemos los monoaxiales, luego vemos los biaxiales. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí se puede ver, por ejemplo, un elemento, miren, está siendo traccionado, pero en la parte media hay una pequeña
una pequeña variación de área. Aquí el elemento está siendo comprimido y de la misma forma está teniendo una pequeña variación en su sección transversal. Entonces vemos esos puntos. ¿Qué más vemos? Capítulo 5, torsión. El capítulo 5 vemos lo que son el esfuerzo a torsión. Y hemos visto tres esfuerzos: tracción, compresión, torsión. Entonces en esta vemos torsión. En este capítulo, si bien no todos los elementos de las estructuras están sometidos a torsión, pues hay elementos que sí tienen este esfuerzo, pero no es tan común en una estructura. Esto más se aplica en motores, pero es bueno conocerlo. Te dirán, pero ¿qué elemento? Entonces, si no están todos los elementos, ¿por qué conocerlo? Pues hay que ver cuál va a ser el comportamiento en una estructura. Y miren, aquí está. Tengo una viga de un tamaño cualquiera y un voladizo, una losita que tiene pequeña sección, que tiene un pequeño espesor. Entonces, esta losita, cuando esté sujeto a cargas, va a generar un momento. Pero también la viga que tiene que resistir va a estar soportando un momento torsor en el mismo. Entonces, miren, sí, en estructuras había sido posible que estén sometidos a esfuerzos de torsión. Entonces, esto es un caso real. Dice determinación del momento torsor, cálculo de ejes de transmisión de potencias, expresión de la potencia interna de un prisma mecánico sometido a torsión pura. ¿Qué más dice? Torsión de prismas mecánicos rectos, de secciones no circulares, estudio experimental de la torsión por la analogía de la membrana, torsión en miembros de la estática indeterminada y perfiles delgados. Entonces, miren, los momentos de torsión los voy a ir conociendo principalmente. Para saber cuál es el momento, para determinar los momentos torsores, hay que ver cuál es el comportamiento y de dónde sale su ecuación. Entonces, vamos a ver eso. Aquí tengo otro elemento, principalmente en columnas muy esbeltas, y cuando tenemos esfuerzos que puedan generar esta torsión en el elemento, ¿no? Capítulo 6. Esfuerzos de flexión de vigas, análisis tensional. Entonces, aquí entro a lo que son esfuerzos de flexión en vigas, pero primero entro con lo que es el análisis tensional. ¿Qué quiere decir? Voy a ver flexión pura, flexión simple, determinación de los momentos flectores, cortantes, vigas armadas, vigas compuestas, sistemas hiperestáticos, métodos para el cálculo de esfuerzos de vigas hiperestáticas, construcción de diagramas, momentos flectores, esfuerzos cortantes, esfuerzos normales en sistemas hiperestáticos. Entonces, en este capítulo vamos a ver a las vigas, pero miren cómo va la viga. Una viga, que ustedes ya lo han analizado antes, una viga simplemente apoyada con una carga. ¿Y qué iba a buscar inmediatamente? Lo primero que iba a buscar era cuánto era el momento, las reacciones, luego calcular los esfuerzos de cuánto es el momento, cuánto es la cortante. Pero en este vamos a analizar no solamente cuánto es el momento y cuánto es la cortante, sino vamos a ver qué es lo que pasa en las fibras internas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren, aquí se ha deformado mi viga, pero aquí yo veo un par de fuercitas. ¿Qué pasa en la parte inferior? ¿Qué pasa en la parte superior? ¿Por qué se han dado esas fisuras que habíamos visto en nuestro grafiquito anterior donde había un par de hombrecitos? Habían unas fisuras, entonces, ¿por qué se da? Aquí vamos a ver cuáles son los esfuerzos internos, cuáles son los esfuerzos tensionales de mi viga. Esfuerzos tensionales de mi viga. Entonces, aquí vemos eso principalmente. Esfuerzo de corte y esfuerzos flexionantes, para saber principalmente los esfuerzos axiales que se dan en el mismo. Bien, los esfuerzos tensionales. ¿Qué más me dice? El capítulo 7 hablo de esfuerzo de corte puro, teoría elemental de corte, tensión
cortante pura, deformación producida por el corte, tensión cortante en perfiles delgados, tensión cortante en vigas armadas, secciones de perfiles delgados. Entonces aquí vemos el corte de los elementos, el esfuerzo cortante. ¿Cuántos voy? 1, 2, 3, 4. Ya vamos, 4 esfuerzos. Esfuerzos combinados. Y aquí en los esfuerzos combinados vamos a hablar, por ejemplo, de estados de esfuerzos provocados por cargas o acciones combinadas, localización de la línea neutra, núcleo central, tracción nula en flexión compuesta, transformación de esfuerzos planos y esfuerzos principales y esfuerzos cortantes. Vamos a ver el círculo de Moore. ¿Cómo se puede hacer o cómo puedo determinar los esfuerzos a partir del círculo de Moore? A partir del círculo de Moore, ¿ya? Vamos. Hay muchos capítulos en esta materia, entonces vamos a tratar de correr en todos. El 9, esfuerzos a flexiones en vigas. Nuevamente, esfuerzos a flexiones en vigas. Pero en esto yo analizo el análisis de deformaciones. En el otro yo analizaba esfuerzos tensionales. En esta analizo deformaciones. Entonces vemos el método de la doble integración, el método del área de momentos, el método de vigas conjugadas, vigas de sección variable, de flexión en vigas y el teorema de los 3 momentos. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el método de la doble integración. Cómo se puede calcular la deformada a partir de las ecuaciones que se tienen. ¿Qué más? 10º, pandeo en columnas. Este es un capítulo bien bonito, el de las columnas. Vamos a conocer cuál es la carga crítica, o sea, qué carga es la que la pandea a la columna. ¿Cuál es la fórmula de Euler? Compresión excéntrica en barras esbeltas, grandes desplazamientos en barras, longitud de pandeo. ¿Qué es la longitud de pandeo en una columna? Columnas intermedias, fórmulas empíricas para las columnas intermedias, fórmula de la secante. Entonces, miren, las columnas se han sabido dividir en 3, cortas, intermedias y altas. Entonces, ¿cuándo estoy con una columna corta? ¿Cuándo estoy con una columna intermedia? ¿Y cuándo estoy con una columna alta? ¿Y cómo funcionan? ¿En la longitud de pandeo me afecta? ¿No me afecta? ¿Qué es la fórmula de Euler? ¿Se aplica? ¿No se aplica? ¿Cuál es la carga? Entonces, vamos a ver precisamente esos puntos en columnas. Es un capítulo bien bonito. Estos ya son capítulos más que todo introductorios. Es uno, el comportamiento inelástico, estos 2 últimos. Comportamiento plástico, criterios de plastificación, regla de normalidad, endurecimiento de deformación, teoría de deformaciones totales, teoría de las líneas de deslizamiento. Entonces, esto es más temas introductorios, el 11 y el 12. El 12 es acción dinámica de las fuerzas. Comportamiento plástico, impacto, fatiga, resistencia a la fatiga y esfuerzos medios y alternos. Entonces, aquí ya se ven otro tipo, pero es netamente introductorio estos últimos capítulos, ¿no? Estos 2 últimos son introductorios. ¿Qué más? Esos son los capítulos que vamos a ver en nuestra asignatura. Esos son los capítulos de nuestra asignatura. Pero estos capítulos van acompañados, no todos, con el tema de laboratorio. No todos, les digo así, no todos, solo algunos. Por ejemplo, hay temas donde no se puede aplicar algunas prácticas, pero otras sí. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Hoy es nuestro primer día de clases, estamos trazando la cancha. Yo me estoy trazando la cancha de cómo vamos a jugar todo el semestre. O sea, cómo vamos a pasar, cuáles son mis exigencias, cuáles no y qué vamos a ver. O sea, este es un pincelazo de lo que estamos viendo. ¿Yo qué les recomiendo a todos ustedes? Si bien la información siempre va a estar en el Moodle colgado, pero es bueno de que ustedes tengan un cuaderno de apuntes. Como pueden ver,
parecen algunos puntos muy teóricos, pero hay temas que son netamente prácticos. Entonces, no es lo mismo que yo resuelva el ejercicio y que vaya captando o tomando notas de algunos puntos que a mí me parecen importantes. Entonces, por eso les digo, es importante que tengan un cuaderno de notas. Un cuaderno de notas. Sí, se les va a facilitar. ¿Cómo se desarrolla la clase? Eso ya vamos a ver ahorita. Pero es importante que tengan un cuaderno de apuntes para que vayan anotando detalles, notitas, que aquí es cambio de unidades, no sé, o aquí ha multiplicado por este coeficiente, por esta razón. Entonces, conocerlos, esos datos. Es importante. ¿Sí? Método controlado por el docente. Lo que les decía. El método controlado por el docente es principalmente damos la clase magistral. Es una clase donde yo voy desarrollando los conceptos, los ejercicios, con ayuda de, dependiendo, bueno, no, presencial o no, utilizamos el método. 1. Nos apoyamos en fundamentos teóricos y para la resolución de ejercicios nos apoyamos con lo que son ya sean pizarras virtuales o la pizarra en aula. Entonces, la parte de resistencia tiene esas dos fases, la parte teórica y la parte práctica. Van a ir agarrados de la mano, ¿ya? Entonces, los ejercicios, casi la mayoría los desarrollo en pizarra. ¿Por qué? Porque cuando vamos desarrollando paso a paso, cuando se presenta en la diapositiva, pese a que se trata de colocarlos en la mayor cantidad de detalles, no es lo mismo que desarrollar el ejercicio. Entonces, por eso utilizo o me apoyo con lo que son pizarras acrílicas. Entonces, vamos desarrollando y para eso yo necesito su colaboración, que me ayuden a hacer las operaciones, que vayamos tratando de resolver o qué concepto se puede utilizar. Para mí es muy importante eso. Entonces, por un lado, la clase magistral y por otro, las pizarras virtuales que vamos a utilizar. 2. Método controlado del estudiante. Aquí ustedes juegan un papel importante. 1. Se les puede dar una práctica para aula, se les puede dar una práctica para que vayan a resolver en casa o de lo contrario, distribuirlos por grupos de manera aleatoria. Van a haber días donde se les va a asignar grupos por afinidad, pero también van a haber otras ocasiones donde se les va a asignar grupos por aleatorios. ¿Para qué? Para que entre ustedes también puedan compartir diferentes criterios. Normalmente en clases hay puntitos, ¿no? Ganados. Y yo voy considerando, digamos, pido un resultado y hay muchos que van resolviendo a la par y me ayudan, entonces van ganando. Algunos solo son puntitos para alguna tarea y algunos son puntos para el examen. Entonces, es bueno que tengan o ganen algunos puntos extras, ¿ya? Y si vamos, a veces lo que hago es, en vez de darles una tarea de un ejercicio, voy repartiendo entre grupitos de 4, de 4, de 4, y voy preguntando, ¿no? Y el primero va a tener 10, el segundo tendrá una nota menor, el segundo otra menor, así. De modo que ya tengan una nota de práctica. ¿Para qué? Para que exista una constante interacción entre ustedes y yo. Entonces, por eso. Porque a veces me dejan muy solita en el curso, todos son muy tímidos, entonces, no sé, todos están muy calladitos. Y cuando yo veo que están muy calladitos o estoy muy solita, entonces ahí hago el trabajo en clases, ¿no? Para que ustedes me puedan ayudar, grupitos de 4 en 4 y se va sacando de ahí la nota. Método controlado del docente y estudiante. A esto me refería con hacer grupos.
grupitos donde puedan hacer la resolución de diferentes trabajos. Actividad de investigación. Con el fin de despertar el interés de los estudiantes, se propondrá ejercicios, trabajos de investigación grupal e individual, siendo estos ejercicios de índole práctico e interacción social. Se realizarán debates, mesas redondas para afianzar el conocimiento teórico y práctico. Entonces, es bueno, y esto principalmente se va al área del laboratorio, que ustedes vayan familiarizándose con las normas, Y si bien, donde se enfocan las normas, por ejemplo, es en los laboratorios, y nos regimos bajo ciertos parámetros y ciertas normativas. Entonces, ustedes tendrán que hacer algunos trabajitos de investigación, apoyados, ¿no? No sé, digamos, hacemos en laboratorio alguna práctica, no sé, digamos, hacemos la práctica de lo que es esfuerzo a flexión en una viga. Y les diré, el esfuerzo a flexión se hace bajo la normativa ASTM tal. Y bueno, les explicaré cómo se hace todo el procedimiento, pero ustedes tendrán que investigar el procedimiento exacto que te manda la norma. O tal vez otros digan, no, hay otras normas, había habido una norma, no sé, mexicana que dice que tenemos que hacer igual o no. Entonces, van a ir investigando. Pero eso no quiere decir que entiendo de que trabajan en grupos, trabajan en equipos, con amigos, entiendo. Pero eso no quiere decir que piensen todos igualito. Yo también tuve mi grupo de trabajo, de estudio, pero cada uno teníamos diferente formato de presentar la tarea. Uno le pondrá florcitas, el otro le pondrá más teoría, el otro le pondrá más grafiquitos, e incluso a mí me gustará, digamos, utilizar una letra inclinada y al otro una letra gótica. Entonces, bien, ven, una práctica es diferente de uno al otro. Porque a mí me gusta ser seria, utilizo una regla, un texto bastante frío y sólido y no sé qué. Y a otro que le gusta un poco más alegrón, le pondrá pues florcitas a su práctica. Ahí ya han cambiado las prácticas. Pero alguna vez me ha tocado prácticas muy similares. Entonces, yo considero eso. En cualquier trabajo que ustedes me presenten, yo considero cómo me está presentando, qué profundidad tiene, qué profundidad no tiene. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Yo les digo eso. La bibliografía básica que utilizamos es, por ejemplo, mecánica de materiales, el de Beer Johnson. Tenemos que son elementos de resistencia de materiales de Burroughs. Tenemos este otro, resistencia de materiales de carbón. Después tenemos el de James Geary, el de Timoshenko, resistencia de materiales. Este es uno de los con los que voy a trabajar bastante porque tiene muchos ejercicios. Entonces, hay mucha bibliografía. Todo libro de resistencia de materiales nos va a servir muy bien. Otra bibliografía de apoyo, por ejemplo, pueden tener, no sé, la de Mallory, Alejandro Mallory, resistencia de materiales. Tenemos la de Miguel Cervera, también la de Gibeler. Entonces, hay mucho en cuanto a libros que se pueden manejar de resistencia de materiales. Por ejemplo, Genaro Delgado, tenemos la de Singer, resistencia de materiales de Singer. Sí, es un poquito más pesado que los otros, pero tiene ejercicios bastante interesantes. Entonces, pueden utilizarlos. La de Beer Johnson, la de Timoshenko que les decía. Hay algunos libros que yo les voy a facilitar para que ustedes puedan tenerlo a mano. Entonces, hay mucho de bibliografía que podríamos hablar. Calificaciones, ya me ha salido. Calificaciones. Pues esto tenía que salir después. Ustedes saben, ustedes conocen muy bien, tenemos un segundo parcial.
si bien la materia tiene dos áreas, teoría y práctica y laboratorio, teoría, práctica y laboratorio, yo considero como si estas dos fueran separadas y evalúo al 100% cada una. Se evalúa al 100%. Por ejemplo, la de teoría tiene la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica, ¿a qué se enfoca? La parte práctica se enfoca que ustedes tienen que entregarme su tarea, que deben hacer tareas. Y eso tiene una ponderación igual a 40 puntos, a 40%. La parte teórica ya es el examen. Y el examen, pues, tiene una ponderación de 60 puntos. Esto tiene una valoración de 30. Segundo parcial, exactamente igual. 30, 30 y el final 40. Pero, esta asignatura, al tener laboratorio, si bien estas van a ser nuestras ponderaciones, este es el valorcito final. La teoría y la práctica valen 80%. El laboratorio vale el 20%. El 20%. ¿Y qué quiere decir? Que yo tengo que hacer mis tareas de laboratorio. Si no hago mi tarea de laboratorio, pues me va a poner la ingeniera 0. Y si tengo 0, pues voy a tener 0 en este punto. Entonces me va a bajar mi nota. Ustedes tienen que saber de que esta asignatura tiene dos fases, teoría y laboratorio. La teoría lo considero así. El laboratorio, pues se considera de la misma forma, teoría práctica. Pero el laboratorio es un poquito más compensado, está en función a los laboratorios que se van desarrollando. ¿Qué se hace? Si se hace un laboratorio, no sé, de compresión, por decirles, un laboratorio de compresión, pues lo hacemos en una clase, se les indica cómo se hace o qué es lo que estoy buscando o qué comportamiento quería ver de la estructura. Entonces, eso voy a hacer en un laboratorio. ¿Y qué les voy a mostrar? ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues van a hacer un informe. ¿En base a qué? En base a las normas. Ustedes dirán, el informe. No sé, se necesita, ¿qué materiales? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son todo el procedimiento? Entonces, ustedes tienen que entregar un informe de laboratorio bien hecho, porque de ahí, de ese informe, se va acumulando y sale la nota, este 20%. Pero que en realidad yo lo pondero al 100% nuevamente. Yo lo tomo como si fueran dos asignaturas diferentes. Y ustedes también deberían verlo así, ¿no? Salvo que el laboratorio no pasamos todos los días. Solo se pasa de acuerdo al tema que estamos viendo. ¿Qué les quería decir de eso? Ustedes dirán, bueno, un informe es fácil de hacer, lo que les dije anteriormente. Para hacer un informe, una tarea, pues cada uno tiene diferente criterio. A mí me va a parecer muy bien colocar una imagen, pues al otro le va a parecer, no sé, más adecuado buscar otras. Entonces, yo voy evaluando, se va revisando cada una de las prácticas que se entregan. También se pregunta en el examen, se hace una serie de preguntas de laboratorio. Y esa serie de preguntas llenan una casillita en lo que es laboratorio, aparte del examen, ¿no? Entonces tienen que ir resolviendo, estudiando paralelamente los dos. Entonces, teoría y laboratorio. Pero eso es más o menos cómo se va haciendo. ¿Qué más tendríamos que decir aquí? Nada. Hasta aquí es lo que vamos a calificar. Antes de pasar a mi encabezado, creo que sí, veremos esto del encabezado. Las prácticas, como yo exijo, sí, muchos colocan carátula, está muy bien, pero yo pido también que coloquen su rotulado respectivo. Pueden colocar o no la carátula, pueden hacerlo, pero sí o sí deben tener este rotulado, por lo menos las primeras hojas. ¿Para qué? Para identificar nombre, Pedrito Pérez, código, 1 tantos.
Número de carnet, 5130. Carrera, ingeniería civil. Fecha, el día de entrega de práctica. Materia, resistencia de materiales. Docente, ingeniera Nieves, Patricia Nieves. Práctica, no sé, informe de ensayo a compresión, número 1, número 2. Inicial de su apellido, como el mío es Nieves, hemos dicho qué nombre, Pedrito Pérez, entonces su apellido empieza con Pérez, entonces será una P, yo tendré que colocar aquí mi inicial respectiva y será P. Si fuera mi tarea, pues mi nombre es Patricia, mi apellido es Nieves, pues tendré que colocar mi inicial N, o sea, dependiendo cómo inicia su apellido, ¿ya? La nota, bueno, eso me lo dejan para mí, para que yo coloque las notas. Este rotulado utilizamos para prácticas. Cuando los exámenes son virtuales, utilizan en mi asignatura este mismo rotulado para las prácticas, para el examen. Utilizan el mismo rotulado para el examen. Cuando son virtuales. ¿Cómo nos vamos? Vamos a ver. Cuando son presenciales los exámenes, pues tenemos nuestras hojitas establecidas por la universidad, ¿ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud, quizás? No dije ninguna. Muy bien. Las prácticas siempre tienen que entregarla la fecha establecida. Si se les dice mañana me entregan un informe, mañana viernes hasta mediodía, pues ustedes tienen que entregarlo hasta mediodía. Entiendo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que se fue el internet, de que, no sé, vino alguien y se llevó toda la conexión? Nos pasa, ¿no ven? Me pasa, les pasa. Entiendo. Pero eso no quiere decir que, ay, no, se fue mi conexión y perdí todo. No entrego mi práctica. No. Las prácticas tienen una buena ponderación. Si vuelvo otra vez a lo que son las calificaciones, miren, las prácticas tienen 40% del 80%, ¿no? Es todo un caminito para sacar las ponderaciones, pero tienen las prácticas 40%. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer mi tarea lo más completo, ordenado y limpio posible. Entonces, yo tengo que hacer o ver ese punto. Mi tarea tiene que estar lo más ordenado, en el plazo establecido. Y 2, pues, si se me fue la luz, entonces, bueno, mi computadora se quedó sin señal, sin luz, sin nada, pues me comunicaré urgentemente con la ingeniera y le diré, por favor, es esto, le puedo mandar por su WhatsApp, o se me fue la luz en todo el barrio, cayó un meteorito y no hay luz, entonces le puedo mandar más tarde. Vamos a conversar, pero eso no quiere decir que ustedes no van a entregar su tarea. Tienen que entregar su tarea. Ahora tampoco me pueden decir, ingeniera, ayer se cortó la luz y hoy no puedo entregar mi tarea. Le voy a entregar la otra semana. Que también me ha pasado, ¿no? Alguna vez alguien me ha dicho eso, entonces, no. Si ayer teníamos que entregar una tarea, se fue la luz, pues ni bien se conecte la luz, tú tendrás que, como estudiante muy responsable, enviar tu tarea o comunicarte conmigo para que yo te pueda recepcionar. Ya. No, pero no me llamen a la otra semana y la luz se me fue la otra vez y quiero entregar recién mi tarea. Ahora, que nos ha pasado, hemos pasado situaciones bien complicadas, con nuestro microbio que hemos caminado, entonces muchas veces nos enfermamos. Se puede tener algún tipo de ser más permisible, sí,
pero se tendrá una penalización, sí. Pero ustedes también traten de hacer en los plazos establecidos las tareas. ¿Qué más? Bueno, por el momento yo no tengo nada más que decirles, más bien un gustazo. Bienvenidos a la asignatura de resistencia de materiales. Cualquier novedad, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, háganmela conocer. O si tienen alguna duda, no duden, ¿no?, en comunicarse vía WhatsApp, vía el grupo que se va a crear. ¿Ok? Algo que me estaba olvidando, como les he dicho, se les facilita la documentación vía Moodle, sí, se les va a facilitar, pero yo les recomiendo que tengan su propio cuaderno de apuntes. O sea, por mucho que yo les facilite, o bueno, si quieren lo tienen, pero es bueno tener un cuaderno de apuntes donde tú puedas ir colocando cada uno de los datos que tienes, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Inge, una consulta respecto a los informes que se entreguen, ya sea para la práctica y todo, si es que nos las pide así en físico, las hojas en las cuales se va a realizar, ¿tiene que hacer anverso o reverso o solamente en una plana? Ay. Normalmente, bueno, todo depende cómo vamos desarrollando. Por ejemplo, si nos manejamos bajo el tema virtual, basta que lo envíen al Moodle. Ah, eso me he olvidado. Por lo general no acepto en mucho enlaces, porque o me lanzan algún bicho que me apaga la computadora, o a veces no se pueden abrir, no sé qué situaciones tienen. Entonces prefiero siempre que me envíen las tareas en PDF. Si son muy grandes, pues lo tienen en mi WhatsApp o lo tienen en mi correo, que lo pueden enviar, ¿ya? Si es en físico, uno tiene que ver, veo la presentación, sí, reviso la presentación, pero a veces tienen algunos muy marcada la escritura. Entonces, puedes hacerlo en verso y reverso, ¿no? Pero tú tienes que ver que en la parte posterior no se te sobreescriba lo que has escrito en la parte anterior. Entonces, uno tiene que ver la forma de presentar. Pueden presentarlo en verso y reverso, no hay problema, pero como les digo, vean la forma, que no se sobreponga la información anterior a la posterior. Solamente eso. Algo que es importante. De alguna vez, bueno, tocó penalizar. Si se les manda a hacer un informe de laboratorio, hay en internet, hay muchos. Si yo me pongo a revisar, hay libros enteros incluso. Eso no implica que ustedes agarren y lo peguen, y hasta me pegan el enlace en su PDF. Entonces, de modo que yo tenga que apretar el enlace y me desvía de dónde me ha copiado la información. Entonces, a eso me refiero. Un trabajo de investigación consiste en que ustedes investiguen de muchas fuentes y lleguen a una conclusión, lleguen a un punto. Eso es importante. No agarren y copy-paste, pego de aquí, pego de allá y hago un collage de mi tarea. No. Entonces, eso sí yo considero. Como te digo, si es virtual, pues envíen en PDF las tareas. Si es presencial, pues me envían las tareas se me entregan las tareas presentables. Ese es el tema, presentables. Puedes hacerlo en verso y reverso, pero tú tienes que fijarte que la parte anterior no se te sobrepongan a la parte posterior. Nada más, ¿ok? Gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra consulta?
no hay consultas. Ahora sí, lo que yo quisiera saber, he arrancado la clase con 25. He arrancado con 25. Después hemos aparecido, con 15, perdón, con 15. Luego hemos aparecido 25. Ahorita estoy con 27. A mi encargado. ¿Cuántos somos más o menos en el curso? Ingeniera, buenas tardes. Hola, buenas Para tardes. su materia, para la materia de resistencia estamos con 29 estudiantes, ingeniera. Muy bien, 29 estudiantes. Perfecto. Ahora estamos 27. Como les digo, he arrancado con 15, hemos llegado a 25, ahorita estoy con 27. Por hoy no voy a tomar la asistencia, voy a descargar directamente del Teams. Él me dice a qué hora entraron, descarga de archivo. Y él me dice a qué hora han entrado, quién se fue de la clase, quién no. Entonces, bueno. Como les digo, nos pasa a veces de que se va la señal, los megas, bueno, en fin. Al principio es un poquito complicado, ¿no? Pero no, si alguna vez pasa que tenemos alguna urgencia, no sé, tenemos que llevar algo urgentemente a algún lugar, pues me avisan que se van a retirar o me escriben un mensaje, ¿ya? Para que no les ponga la falta respectiva. O si se hace alguna práctica y no han podido asistir, para ver cómo se les puede, si tienen la licencia, se va a poder considerar o algo, ¿no? Eso sí es importante. A mi encargado, por favor, me lo va a crear el grupo de WhatsApp, no se va a olvidar, para que yo les pueda facilitar algunos libros de información. ¿Alguna otra duda más, muchachos? ¿Alguna? Dime. Una pregunta. Ahora sí te escucho bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Ya, va a disculpar. Tengo duda, disculpe, si en su materia de usted se va a llevar presencial, porque tengo entendido que en otras materias igual quizá se haga lo mismo ya desde la otra semana. Si se puede saber, disculpe, ¿no? Todo está en función a las determinaciones de la carrera también. Todo está en función a las determinaciones de la carrera. No te puedo decir, sí, lo vamos a hacer virtual, o sí, lo vamos a hacer todo presencial, o lo vamos a hacer mixto. O sea, todo está en función principalmente a las determinaciones que tome la carrera de acuerdo a las eventualidades que se van viviendo. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Si toca, por ejemplo, como me dijo su compañera, algunos ya van a arrancar desde la otra semana presencial, digamos. Si nos indican, sí, o por ejemplo, tal vez dicen, no, la parte teórica se da en virtual y la presencial se da, los laboratorios son presenciales, entonces todo está en función a ello. Pero previo a eso siempre se les va a hacer el comunicado. Previo a eso sí se va a hacer el comunicado. Se les dirá a partir de la siguiente semana, pues todos nos vamos a presencial, o a partir de marzo todos a presencial. Entonces sí se les va a hacer conocer. ¿Ok? Bueno, muchachos, si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Si no, estaríamos quedando aquí. Nos vamos a ver la siguiente semana.
para ir ya quedando, para ir ya avanzando, entrando a nuestros temas de resistencia de materiales, ¿ok? Está Un gusto. bien, ingeniera. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos, un gusto y feliz inicio de semestre. Gracias. Igualmente, ingeniera. Ingeniera, que lo dejen. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Inge.